Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Recientemente salía en la prensa local un censo sobre la población de Totana y comentaba que estaba alrededor de los 35.000 habitantes, de los cuales casi 10.000 u 11.000 ciudadanos eran de origen extranjero. Llamaba la atención que de esos extranjeros, o sea, que fueran 65 las nacionalidades que representaban esos 10.000 ciudadanos. Este programa he pensado hacerlo básicamente porque muchas de esas personas, igual que los jóvenes nacidos en Totana, desconocen cómo era la Totana de sus padres, cómo era la Totana de los años 40, de los años 50, de cosas que están ahora, cosas que existieron y ya no existen. Entonces me gustaría conversar con mis invitados, que son totaneros, me comentaba alguien esta mañana, auténticos. Sí, son auténticos totaneros, pero algo que los caracteriza es el amor que sienten por su pueblo. Me refiero concretamente a don Paco Guerao. Don Paco, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, bien hallado. Gracias, muy amable. Ginés Rosa, buenas tardes, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Y Joaquín Maestre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Con ustedes me gustaría conversar pues de diferentes aspectos de Totana, esos aspectos que es importante conocer, porque alguien dijo que no se puede amar aquello que no se conoce. Entonces creo que es una obligación de nosotros demostrarle a los habitantes de Totana qué es Totana, qué fue Totana. Y para ello me gustaría remitirme a un libro que ha escrito nuestro invitado, Ginés Rosa, que es Totana entrañable. Y comienzo con un escrito tuyo donde haces mención al totanero Pedro Munuera Villar. Sí, es de la familia de José María Munuera y Abadía. Ajá. Que decía que en el año... Un gran dibujante, ajá, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Y decía que entre el año 1931 y 32 escribió que gracias a esta minuciosa, reconoces tú, gracias a esta minuciosa recopilación, sabemos que Totana en 1932 contaba con 138 calles, 7 plazas, 4.340 casas, de las cuales 2.630 correspondían al casco urbano. Las demás estaban en la periferia, el Paretón, Raiguero, Mortín, Débor, todo eso. Viendo esto que comentas en tu libro, Ginés, les pregunto, cuando hoy caminan por Totana ustedes, que ha crecido al norte, al sur, al este y al oeste, ¿qué reconocen de esa Totana de hace 50 años? 60 años. No, perdón, casi 80 años. ¿Qué reconocen? A dejarle la palabra a Paco. A Paco. Don Paco, Que es el de más ¿qué edad. reconoce usted de esa Totana? Es el de más edad. Bueno, Por cortesía de edad. bueno, gracias. La Totana actual, a mi modo de ver, ha crecido, yo diría que desmesuradamente, ha crecido más de la cuenta, más de lo que debía, se ha extendido en grandes barrios con muy pocos edificios de altura, es decir, que ha ocupado mucho terreno para la población que tiene. Y me permites una palabra, una frase, y escasa homogeneidad. Sí. Sí. Y, pueden intervenir libremente, ¿eh? y los barrios antiguos, o sea, el casco antiguo de Totana, pues si lo vemos, si vamos andando calle por calle, veremos la enorme cantidad de casas vacías, incluso muchas ya en mal estado y casi ruinosas, que hay en ese casco antiguo, en el casco que conocíamos nosotros de los años, por ejemplo, de 1940, 1950. Vemos calles principales de la antigua población, como puede ser, por ejemplo, la calle Mayor Sevilla, donde hay 30 casas vacías, o la calle Avenida de Santa Eulalia, donde hay otras tantas, más o menos. Donde tú vives, ¿eh? que la conoces bien. Claro. Bueno, pero si eso nos ponemos, damos un paseo y vamos viendo casa vacía, casa vacía, casa vacía, casa vacía.
casa vacía, pero años y años vacía. Claro. Es decir, se ha extendido el pueblo, pero lo que es el casco antiguo se ha quedado vacío. Para saber cuánto se ha extendido el pueblo, Ginés, te pregunto a ti, ¿cuál era el límite de Totana de los años 30-40? ¿Hasta dónde llegaba por una parte, por otra, extremo a extremo? ¿Cómo Pues es? mira, por el lado de yendo hacia Lorca, empezaremos por ahí. ¿Dónde está Bizanfer? Por Bizanfer Sí, prácticamente. hasta la cárcel. Hasta la cárcel A llegaba. partir de la cárcel ya Todo eso era es nuevo. el condado, había una zona, casa. el condado, una casa que era una especie de pequeña tabernica para los que venían del campo y tal, y se acabó aquello, campo de fútbol y bueno, y todo lo del instituto laboral y eso nada, no existía nada. Por la parte de yendo a Murcia, antes de la gasolinera, había un fielato. ¿Dónde está Molejines? ¿Que estaba? ¿Dónde estaba? Oh, antes No, sí, antes, donde están los tubos. ¿Dónde Sí. estaba? No, Sí, antes donde- de los tubos. Allí El terminaba donante de todo. ¿dónde está la plaza del donante? No, perdón, ¿dónde está La plaza de los donantes de sangre, ahí... No, antes, Sí, antes. la plaza de donantes de sangre ¿Dónde es, está dónde está diríamos, tu el bonito? límite, Ah, bueno, diríamos la el límite. plaza eso es, yo iba a decir Ah, la antigua sí. taberna del Milindrillo. El del milindrillo, Que- sí. que- Todavía que había, no- hasta que hace no poco, existe. todavía hace poco había anillas para colgar las bestias, amarrarlas cuando venían del campo y la gente se O entraba. sea, llegaba por una parte llegaba hasta casi Bizanfer, hasta la cárcel, por la otra parte llegaba hasta a Tubos Molino, actualmente. no, antes de ¿no? Vicente. ¿Qué va? De Vicente. Mucho antes. La tía Turra por ahí, ya la tía Turra estaba en la- listo en la lomo y película. adiós. Bueno, aquí, por abajo hasta la encomienda, eran las últimas casas. La Sí, bueno, encomienda. pero eso La ya, encomienda, ya por la calle General Aznar, la encomienda era lo último. Era lo último. O sea, que la parte del parral, la cerámica, todo eso es completamente Eso nuevo. Eso era campo. Eso era campo. Eso es totalmente nuevo. Y por el norte, y por la salida a la Santa y todo eso, la Cruz de la Misión. Era el límite total. Sí. Y sigue siendo. Al final de la... Por ahí, por donde ellos dicen, al final de la comida, un poco más allá, había una vaquería, o sea, el Torrejón tenía Sí. ahí, las vacas estaban allí, o sea... Sí, pero lo que son viviendas, Sí, sí. unidades de Eso vivienda, después ya tal. fueron lo que llaman la promoción de casas baratas que hubo. Bueno, y por la calle de San Antonio, actualmente la calle de San Antonio. Al Florida. Al Florida. La Florida. Exactamente, hasta el Florida, el Hasta el molino, fin de Florida. molino de Ginés Rosa Núñez, molino harinero, Primo hermano de mi padre. que después puso el cine Florida, hasta ahí llegaba el pueblo. Sí. Y la calle de San Antonio, que actualmente llega al Instituto de Enseñanza Fíjate, se ha Juan de la prolongado. Pierva, ¿no? Sí. Al instituto, pues eso era campo, Que era campo. totalmente campo. Una ciudad aparentemente pequeña, una ciudad minúscula realmente, pero que se está celebrando ahora, estimados amigos, su centenario como ciudad. Un centenario, un título de ciudad que le reconoció el rey Alfonso XIII por su producción y por su colaboración con reconocía, yo lo tengo también en tu Sí. libro, textualmente Pero eso pone... Queriendo dar una prueba de mi real aprecio a la villa de Totana por el creciente desarrollo de su agricultura, industria, Había cosas. comercio y su constante adhesión a la monarquía. Había cosas, pero lo mejor de todo fueron los buenos oficios del general Aznar. Digámoslo así. General Aznar, que yo no es que lo haya descubierto últimamente, pero hace poco leí que General Aznar nació en Totana. O sea, venir al mundo vino en Totana y a los 2 días, no sé qué, se lo llevaron a Cartagena, porque su ficha de nacimiento es Sí, cartagenero, sí, cartagenero. oficialmente. Pero nacido en todo. Pero nació en Pero Totana. entonces me está diciendo que no fueron estos los motivos que tuvo el rey para considerar a Totana una ciudad, Sí, sí. o fue un lobbying de la general. No, porque hay una revista que el facsímil va a salir ahora del periódico El Campo del año 1900, cuando se cumplió el centenario, y ahí vienen todas las industrias y todas, digamos, las actividades que había fabriles o industriales que había en Totana, y había bastantes. Había mucho, había una serraduría de madera Por el lado de la estación. en la estación, Dos. con muchos empleados, Tristolemos. con Había muchos lo que empleados. era Tristolemo fue después, inicialmente Sí. fue Conserva la Totanera, Claro, era una empresa exactamente. grande Sí. que yo veía, información que había por ahí, que era una empresa que procesaba diariamente 50.000 kilos de Y era de un productos totanero. y La 400 división empleados. totanero. Hábleme de esa, No, y propiedad de Totanero. Juan María. hábleme de esa empresa que Paco, Paco, usted la conoció. Paco la conoce mejor que yo. Yo la conocí. ¿Dónde quedaba esa empresa? Vamos a ver.
El desvío que se conoce, el desvío, la plaza circular, La Turra. la Turra. ¿Dónde está la tienda del Vale. chino grande que Ajá. hay? Eso era. Donde está la chimenea. Eso es. Que esa plaza ahora es en Eso, honor eso. al tío Juan Rita, creo. No sé. Creo que es el tío Juan ¿Ah, Rita. sí? Lleva el nombre del tío La Juan Rita. chimenea era de la fábrica. Era la chimenea de Sí, la sí, fábrica. que, de la fábrica de que allí. no se pueden tirar las chimeneas esas, no se pueden Es una derribar. reliquia, por supuesto, es una joya. Es arqueología preindustrial casi. Bueno, la fábrica no la hizo Juan María Morales, la fábrica la compraron después Juan María Morales o su padre, en fin, compró la fábrica. Era una Pero la empresa- fábrica la instalaron Era una empresa un grupo de Calasparra. No era de No, Joaquín Calasparra. Navarro. Yo me suena a mí que era de Calasparra, aunque Eso había... fue después. Después. Después te voy a decir que no Me fue suena. Calasparra, sino, bueno, primero la fábrica la hicieron un grupo de industriales y exportadores de naranja. Eso fue en 1912, se fundó esa fábrica. Bien, yo no sé, que la fecha que se fundó no sé, pero eran exportadores de naranja de aquí de Totana, que había muchos, Y sobre todo naranja mandarina, Unos sobre todo. eran los rosas, el tío, Mi familia. tu abuelo, Y mi padre, y tu padre, mi abuelo paterno y mi que padre. tu padre estuvo en Inglaterra, estuvo en Londres, estaba siempre ahí. representando a su padre allí con la Estaba naranja. siempre por ahí en Inglaterra, allá en Alemania. Morales, los Cánovas, o sea, Francisco Cánovas, que le decían alias, vamos, los Palizas. Los Palizas. En fin, eran muchos exportadores de Totana que salían y surgían y tal. Entonces montaron la fábrica de conservas. Esa fábrica de conservas, después de la guerra de 36. del 36-39, pasó a manos de Juan María Morales, Tristolemos. que tuvo Tristolemos. Eso. Juan María Morales estuvo María Morales. mucho tiempo. Y Membrillo, hacían membrillo. carne de membrillo. O sea, un olor allí. Pasabas por ahí, hacía un olor a carne de membrillo riquísima. Bueno, Yo me acuerdo Juan María Morales, perfectamente. yo recuerdo Juan María Morales como anécdota, bueno, como hecho, que llegó a traer en los años en que no había azúcar en España, llegó a traer de Cuba un barco de azúcar. Y yo recuerdo haberlo visto. Cartagena sería, ¿no? No, ¿A dónde? por Alicante. Ah, Alicante. Por Alicante. Bueno, caso es que llegó. Un barco de azúcar de Cuba, que le concedieron el gobierno, como fuera. Un barco de azúcar. Y yo recuerdo trenes enteros, eso lo he visto yo con estos ojos, trenes enteros de sacos de azúcar, llegar a la estación, Desembarcar aquí. sí, llegar a la estación desde el puerto de Alicante y llevarlos a la fábrica. Y el azúcar tenía dos puertas grandes, dos paradores Sí. que decimos aquí, grandes. Bueno, pues el de arriba llegaba el azúcar, los sacos de azúcar al techo y hasta la misma puerta de la calle. Eso lo he visto yo. De la cantidad. Perdón, ibas a Y comentar algo. después, Sí, es yo- que queda más de- Perdón. Después de Juan María Morales, la fábrica la compró don Joaquín Payá. Navarro. ¿no? Allá. Don Joaquín Que- Payá, Sí, que que fue. era el que había creado la eléctrica del Segura. Del chorro. ¿Eh? Del chorro. Que tenía una Una esa allí en el Chorro. Sí, sí. Y que tenía, por lo dices por lo de Calasparra, era dueño Por de eso unas me suena fincas bien. en Calasparra. Por eso me suena a mí. Unas fincas en Calasparra, productora de frutas y tal y cual. Y otras fincas por ahí por Pulpí. Hablaba usted, perdón, ibas a comentar algo. Sí, no, iba de Joaquín Payá Navarro, que era, yo lo conozco porque me lo presentó a mí, era presidente del Aeroclub de Murcia, del Aeroclub, porque él era aviador también, y cuando se inauguró el club de paracaidismo de Murcia, la primera promoción, pues estuvo allí en la primera promoción cuando dieron los diplomas, estuvo. Y por eso sé que era de Joaquín Payá. Incluso, digamos, amigos nuestros después las pusieron en explotación también. Sí, sí. Estuvo funcionando con don Joaquín Payá. Luis Martínez de Sala, conjunto con el hermano de Bárbara Rey, Parita, también Bueno, aquello- intentaron ponerla. Se la arrendaron, Sí. pero vamos, aquello no. No funcionó. no ¿Qué funcionó. otras empresas recuerdan en Totana que hayan sido importantes para la riqueza del pueblo? Bueno, yo, ya no estemos. esto- Ahora no hay empresas, ahora no hay ninguna de las... Los almacenes de procesado de fruta y manipulado. Y Eran que había veintitantos.
Claro. Sí. Almacenes. ¿Recuerdas alguno en especial, Ginés? Uno de mi tío, en donde estaba el cine, el primer cine Salón Rosa. Después tuvo un almacén. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? El Salón Rosa, que fue el primer El cine rosa. No, el cine rosa. Detrás del cine rosa hubo un cine primero que se llamó Salón Rosa. Ubícame ahora a la gente que esté viendo en qué... El cine rosa es donde está Estaba algo así. no, donde estaba Caja Murcia, que cerraron. Ah, sí, la que cerraron ahora, sí. En la glorieta prácticamente. La glorieta. Allí había aquello era una pensión, era una casa de huéspedes, y la compró mi abuelo Antonio Rosa Lorca. Y allí hizo un cine en el año 32. Pero antes, pegado, en la parte de atrás, La parte de abajo, había un almacén de procesado de fruta. Y ese era el Salón Rosa, que fue uno de los primeros 2 cines mudos que hubieron en Totana. Ese nació y murió mudo. Y el cine rosa, que estaba al lado, nació mudo, o sea, y republicano. Es el tipo de cine que se requiere hoy. Sí. Nacer y morir mudo. Sí. Solamente, y todavía conservaba, todo el piso era muelle, era porque las naranjas y la fruta, claro, se caían y no podían aporrearse. Y entonces yo ya recuerdo que iba casi todos los días por allí. Me encantaba sentarme, veía los carteles de las películas todavía pegados en las paredes de la casa UFA alemana, que era una de las casas cinematográficas más importantes que hubieron en el mundo, UFA. Y la UFA, tú la recordarás. Y estaba el entarimado y la tramoya de la pantalla todavía existía. ¿Qué otro cine? Me comentas al Rosa, ¿qué otro cine había en Totana? Bueno, el cine El Español, que es donde... ¿Que está? ¿Dónde? Que está en la calle General Aznar, en el cruce con la calle Canova del Castillo. Ajá. Allí estaba el cine español. El cine español. Eso ya se hizo después. El año 53. Y de industrias, por ejemplo, fue cuando empezaba el Nicasio Sánchez Hernández, Bisanfe, con la fábrica. Eso ya... Pero no decís el más antiguo. El más antiguo no lo habéis dicho. ¿Cuál? El cine... El Teatro Circo. El Teatro Circo. ¿Dónde está? Plaza de Toros. Bueno, la Plaza de Toros. Cuando me digan sitios, ubíqueme dónde están. ¿Dónde está el Cine Velasco? ¿Dónde está el Cine Velasco? El Teatro Circo. Ahí estaba la Plaza de Toros. Esa Plaza de Toros era una Plaza de Toros de obra completa. O sea, quedaba de la calle A... Y luego en la calle Padre Melchor de Denisa por detrás. Era una plaza de toros grandísima, enorme. Bueno. Tenía una entrada, tenía su entrada grande, pero un pueblo con los habitantes tenía una capacidad de 1.200 personas sentadas. Yo la he conocido como cine, como Plaza de Toros. Esa plaza de toros se hizo en el año avanzó. 1882. Se hizo la plaza de toros, 1882. Pero era que, te pregunto, Ginés, ¿era una plaza? Era Plaza de Toros. ¿Era una plaza Nació Plaza de Toros. Y en el año 1927, cuando ya la cinematografía empezaba a funcionar y ya salió el cine mudo en Estados Unidos, a punto de salir el cine sonoro en Estados Unidos, se convirtió en cine, en Teatro Circo. Se quitó la parte donde está la pantalla, eso fue fue un graderío que un tendido que se quitó para hacer la pantalla. Para poner la pantalla. En el año 27. Y el escenario. Y en la Guerra Civil lo compró mi abuelo. Ah, fue en la guerra cuando lo compró. En la época de la guerra, no sé si fue antes de empezar o después del O parto. sea, que teníamos 3 cines prácticamente en total. Había 2 de invierno y 2 de verano. Teníamos una plaza de toros. Bueno, y el Florida, no Florida más Era tarde, una ciudad pequeña, pero con... Pero de obra, pero de obra. Bueno, pero esos no son los primeros cines de Totana. ¿Cuáles son? El primer cine de Totana fue el Teatro Circo del año 27. Eso seguro. Luego vino el cine Monje. El Teatro Circo, ¿cuál? El que La Plaza de Toros. Antes que el Monje. El año 27. Ah, eso no lo sabía. Sí. Bueno, el cine Monje, que estaba en la calle Macario. En la calle Macario, frente de la cárcel. Frente a la cárcel. Enfrente de la cárcel. La calle Macario, allí estaba el Este cine chaflán. Monje. Un cine hecho como cine. Sí, hombre, no, si fue socio de mi abuelo, el de cine Monje, se hicieron socios. Monje era un señor que vino aquí, no sé de dónde, Sí, sí. Y puso el cine ahí con un salón. ¿Te recuerdas cómo estaba el salón? Claro, sí, eso ya lo he visto. Aquí se incendió. Se incendió, sí. Sí, el cine se incendió. El cine pero Monje. tenía sus palcos, sus filas de estaba muy palcos bien. laterales, en fin, muy bien, claro. Eso lo tenía también el cine rosa. El cine rosa, me acuerdo yo Los palcos fue una obra que hizo mi padre a los 10 años de estar en el cine. Sí, el cine rosa nació sin palco y entonces a los 10 años hizo mi padre los palcos, que era un detalle
magnífico, precioso La que tenía gente, el la cine gente pasado. acudía mucho al cine en esa época. Los jueves Sí. estrenaba mi padre las mejores películas, los jueves, y se ponía a la puerta de la glorieta que no cabía un alma. ¿Cuánto costaba una entrada de cine para Por esa época? la más cara entonces 4 pesetas en la butaca. 4 pesetas. Después 6, que ya era en domingo. Sí, porque tenía, Y Bueno, tenía pero también general, antes tenía hubo- también antes hubo- los pero bancos de madera. Antes hubo otro cine, antes del Monje, que le No. decían el cine de tablas. Bueno, pero hubo el primer cine cine de Totana se hizo en la calle Santiago. Teníamos Exactamente. cine, teníamos Exactamente. cine, teníamos Plaza de Toros, pero también una cosa que comentaba don Paco ahora, que era que el siguiente dueño de Cristo Lemos pudo traer azúcar de Cuba. Yo veía que en los años 50 existía en España la cartilla de racionamiento. Eso Les fue después de pregunto la una guerra cosa, civil. les pregunto una cosa. En el año 40. Yo entiendo en Totana, Desde el año 39 sí, hubo al cartilla poco, de al poco. pero 40 por ahí. pregunto una cosa, porque muchos no los entendemos y mucha gente joven seguro que tampoco. Totana era productora de naranjas, era productora de verduras, era productora de todo, era productora de patatas. Había que acudir con la cartilla de racionamiento para poder comprar lo que la tierra de uno producía. Comprar ¿o no se compraba nada, era a lo que tenías derecho a retirar. Gratis. Gratis, no, pagando. Pagando. Ajá, pero entonces yo tenía Pero mi no cultivo, ya te pregunto. No podías comprar todo lo que quisieras. Tú tenías una ración Pero de no, pan, te 200 pregunto, gramos de pan. hoy 200 no, gramos pero de te pan. pregunto una cosa, Ginés o don Paco. Sí. Tú tienes una tierra, cultivas tomates en tu tierra, cultivas cebollas. Todo tú- eso no estaba racionado. Todo eso lo Bueno, controlaba lo el tuyo era Estado. tuyo. Eso No era estaba tuyo. racionado, Lo eso no tuyo, estaba racionado. lo tuyo era tuyo. Era tuyo, se vendía libremente Claro. en los Ah, mercados. Lo que no podías Y lo que estaba guardar era racionado, el perdón. trigo. Estaba racionado. Y el aceite. Estaba racionado. Sobre todo el trigo. Os voy a decir lo que tenía en la cartilla. Era el pan. El pan estaba racionado. O sea, que no podías comer uno pan libremente lo que quisieras. 200 Se gramos. podía comer libremente, entonces hablaba de extraperlo. Sí. Extraperlo, que se le puso el nombre de extraperlo. ¿No sabes lo que es extraperlo? Contrabando. Eran los nombres de dos, Extra y Perl. Eran dos extranjeros, eran Eran dos- holandeses. Ah, No sé de dónde era. Holandeses. Pero ese nombre de extraperlo es de un extranjero. ¿Sí? Claro. Sí. Extra y Perl. Y le pusieron extraperlo. Y el extraperlo es el mercado negro. Mercado Mercado El negro. mercado negro. Mercado negro. El pan, el aceite. El aceite. Y Café, el café. Y el las azúcar. legumbres. Y el azúcar. Y la carne no había. Las legumbres y el azúcar. Lo demás estaba todo libre. Leche no había. Bueno, sí, leche sí había. A los niños. No, 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 Oh, leche entonces, no. leche en tu casa, la vaca. La cabra, No, la cabra. había bastantes ganados de cabras aquí, ganados de Paco, cabras. que vinieron los americanos con el queso y la Bueno, leche eso en polvo, aparte, porque no había. Eso es aparte, el queso era otra cuestión. Pero Bueno. la leche, aquí había muchos ganados de cabras que iban por las calles, incluso con las cabras, y las ordenaban. Claro, sí, y en la vendían puerta, leche, en la vendían- puerta de mi casa, en la calle Cánovas del Castillo, iban los lecheros. Lo demás Claro. estaba libre. Eso fue después. ¿Cuánto Mira, tiempo mira, duró pero ¿cuánto no- tiempo duró la cartilla de racionamiento? 11 años. 11 años. 11, casi 12. Sí, yo recuerdo que cuando estudié Año 52, economía en la me parece que universidad, terminó, en el año en 52. el libro de estructura económica, ya no me acuerdo ahora mismo el autor, Ya. decía que en Galicia no había costumbre de tomar aceite. Pero como había un racionamiento y un Tamames. reparto nacional, Tamames. pues claro, a esas provincias le tocaba una dotación. Y entonces la gente empezó a consumir aceite y a partir de ahí se creó la costumbre por parte de aquella gente de consumir aceite. O sea que eso fue una consecuencia del racionamiento. Hay muchas calles en Totana, pero había una calle que se llamaba la calle de los Caños. Los caños. Sí. ¿No? Sí. Paco. Sí. A ver. Esa calle comenta que le llamaban ese nombre porque tenía gaños de agua, ¿no? Claro, ¿Dónde quedaba esa Pero es calle? evidente. ¿Eh? ¿Dónde quedaba esa calle? Esa calle sale. ¿De dónde venían los caños? Lo primero. No, ¿De dónde venía la calle Mayor Sevilla. Eso sería de la fuente, de la Carrasca. ¿No? Sí, sí, el caño era por la Carrasca. De la Carrasca. Sí, el agua de la Carrasca, sí, exactamente. Esa calle nace en Mayor Sevilla Sí. y termina ¿En la Balsa Vieja? ¿Eh? En la balsa vieja. No. ¿No? No, es arriba. La Balsa Vieja es otra historia. Vamos a ver, la casa de los Miralles, antigua de Sí, los sí, Miralles, sí. la casa de los Miralles, esa calle, esa casa, esa esquina,
con la calle de los, con la calle de los caños. ¿Y dónde quedaba la fuente? ¿Los caños de los No, caños? allí no tenían No, fuente. o sea, fuente no Pero había había. caños de agua allí. Un caño solo, Un caño. seguramente. Seguramente un caño, no sé si había más. Sí, porque después los quitaron. Dice la historia que sí había. Yo- Yo creo eso- que era el caño, le puso los caños por el caño de la Carrasca. Era el agua que venía a la fuente de que Totana, venía por a la el fuente de la arco plaza. de la La Rambla, Rambla. por el arco de la Rambla, Y luego iba cruzaba soterrado. la Rambla y bajaba calle Mayor, Soterrado. Sevilla abajo, hasta la fuente de la plaza. 900 metros y era el agua soterrada, desde el caño, desde el acueducto de la Rambla. Sí, hasta Iba aquí. subterráneo, hasta la fuente. Hábleme, don Paco, que usted era panadero en su época joven. Totana, en esa época que estamos hablando, tenía 24 panaderías. Sí. Y también tenía una frase. Esas vienen ahí. Sí. Y de También la- tenía una frase que yo no sé, quiero que me lo expliquen, que es que en Totana se acaba el pan antes que la gana. Eso es anterior. ¿Eso que es producto del hambre o producto de que a la gente le gusta mucho el pan? ¿O cómo es la cuestión? Hábleme Eso- hábleme de esa. Eso ya no lo sé por qué se le ha dicho Yo eso, tengo mi pero teoría. siempre Ajá. se ha dicho eso. Yo tengo mi teoría. Siempre y es se que- nos ha dicho eso, que era como un insulto. Por ejemplo, nosotros decíamos a los lorquinos, Claro. ellos nos decían, en total nos acaba el pan antes que la gana, y nosotros decíamos, ¿dónde hay más lorquinos que en Lorca? La cárcel. Para Mi teoría es que en España hay una costumbre, yo tengo un libro, incluso, un libro que se hizo en España, se editó en el año 20 y tantos, es una joya que tengo en mi casa, que dice lo que en unos pueblos se dice del vecino. Bueno, y eso es una costumbre de españoles, de decirle al pueblo vecino, sacarle un verso. Crevillente, si malo es el pueblo, peor es la gente. Por ejemplo, las mujeres de Tomelloso tienen la cara fea y el culo hermoso. Por ejemplo, y eso No, pero se- en el caso de Totana, el pan antes que la Totana. gana no es ningún insulto realmente. ¿Qué va a ser insulto? Pues si no había 24 panaderías. ¿Por qué había tanta panadería en Totana? 24 panaderías para una población de Que 15 era un 20.000 alimento, habitantes. era un alimento. Dime, Es era- que la relación la saqué yo en mi libro, la saqué pues ahí. no lo sé por qué, la verdad, pero Pero sí que era el alimento básico. Sí, El alimento básico. Y ahora, La forma barata de llenarse el estómago. y ahora España es de los países de Europa que menos pan consume. Menos que Italia, menos que Francia, menos que Alemania. ¿Cuándo se iba a decir eso cuando se compraban las latas de fritar de 5 kilos para cenar y para comer? es que el pan aquí era el alimento básico. ¿Dónde se molía el pan de aquí, don Paco? ¿Dónde? El trigo, ¿dónde se molía? Bueno, aquí venían Había- en tiempo de racionamiento, aquí se traía la harina de Lorca, de las fábricas de Lorca. Después del racionamiento ya aquí vinieron y otra harina pues de La Mancha, de Albacete, de Córdoba, de Don Benito, de Badajoz, de muchos sitios. Había aquí un molino harinero al lado de la iglesia. Cada terreno tiene su trigo, tiene su clase de harina. Aquí gustaba mucho el pan de trigo duro, que decíamos, y el trigo duro pues se da, por ejemplo, se daba en Córdoba, en la Rambla de Córdoba. Que un trigo La Rambla, bueno. pueblo alfarero, 100%. Rambla, exactamente. En Don Benito de Badajoz también un trigo duro, una harina preciosa, en fin. De Albacete también, en fin. Aquí el trigo se escondía en las paredes de las casas. El trigo se escondía. En las paredes, hacían paredes falsas en las casas. Lo que Y el producía. trigo que conseguía El que Para tenía evitar la requisa. medios de producirlo. Eso era en tiempos de racionamiento. Hombre, claro. Ajá, pero ¿cómo era eso, Ginés? ¿Cómo era que Pues tú escondías? cogías X. ¿Qué pasaba si te conseguían con el trigo? Si alguien Si tú tenías para conseguir trigo, en tu casa no lo podías tener porque los inspectores pasaban continuamente. Que se cultivaba y se cosechaba. Claro, se lo cultivaba porque tenías obligación de darlo al Sindicato Nacional del... Al Servicio Nacional del Al Servicio Nacional del Trigo. Al Servicio Tenías la obligación de entregarlo. Y claro, la gente para poder comer y estar o sobrealimentados o alimentados, abrían paredes, tabiques, tiraban tabiques en tu casa, metían el trigo y cerraban el tabique. Lo que da, la cerraban. Si se cosechaban 1000 kilos, se declaraban 100. ¿Qué pasaba con esas personas que de repente tenían el trigo acaparado en su casa? Acaparado no, guardado en su casa. Guardado. Y se lo descubrían. ¿Qué pasaba con ellos? Pues, ¿Tenía alguna multa? o Mira, algo? Generalmente no. Lo requisaban, si acaso. Generalmente no se descubrió ninguno. Si acaso los requisaban, porque no había ninguna legislación sobre eso. Había una prohibición sencillamente manifiesta.
una prohibición de no Y poder... además, el rango administrativo tampoco era una cosa de rango legal y cosas así, tampoco se podía Como no era ninguna penalizar cosa ni criminalizar. de tipo peligroso ni nada más que eso, que era una sobrealimentación que tú tenías. No podías hacer casi nada. Hay dos imágenes que están constantes en todas las fotos, todas las imágenes que quieren plasmar a Totana, que son la fuente. O sea, cualquier foto de Totana sale en la fuente, sobre todo la Juan de Ufeta, sobre todo. Pero llegó un momento, en los años 50, que la fuente de los frailes y la Juan de Ufeta fue muy importante para Totana. Yo tengo sobre la fuente dos cosas que decir. Primero, yo soy de los que estoy en una campaña de retirar el nombre de Juan de Ufeta, porque no es el nombre que corresponde a la autoría de la fuente. La fuente se hizo entre muy varias personas y gente técnica, pero la mayor parte de la fuente, la traza, el diseño y la dirección de la obra corresponde a un totanero, Silvestre Martínez Teruel, que yo le llamo... ¿Está documentado sobre eso? Ahí. Yo le llamo a él el Leonardo da Vinci totanero, porque era carpintero, ebanista, retablista, relojero, albañil, era de todo. Pintor, sus hijas también han pintado. Sí, las hermanas pintoras. Las hermanas pintoras, que era un nombre de una calle que hubo en Totana. Claro, la calle... Sí, te lo tengo en la punta de la lengua. Yo también. Sí, de Rafael Ostein. Donde vivía Rafael. Donde vivía Rafael Ostein. Sí. Esa calle que ahora es de Presbítero Ramírez. Presbítero Ramírez. Se llamaba la calle de las dos pintoras. Eran hijas... ¿Y por qué, siendo Calle eso de las de conocimiento, hermanas no? pintoras. ¿Perdón? ¿Por qué no se le puso el nombre que tú dices que tenía que...? Porque el Juan de Uceta, que era un escultor granadino afincado en Lorca, hizo solamente el remate de la fuente. Remate blanco, sí. Es de mármol, de Macael, la parte de arriba, desde la taza de arriba, toda la parte de arriba, que tiene un escudo precioso, porque era un escultor magnífico. Eso no se le puede quitar a este hombre, yo no le quito nada más que no es el autor de la fuente. La fuente, la traza y el diseño y la dirección corresponden a él, igual que el arco de la Rambla. El arco de la Rambla no lo hizo este Pedro, no me acuerdo cómo se llama el apellido ahora mismo. Fue en colaboración, o sea, la fuente hay que meter en la colaboración Silvestre Martínez Teruel, Juan de Uceta, los autores de las cadenas, los autores de los pivotes, los carabaqueños que hicieron los mármoles de la fuente, que es una auténtica... Para mí, yo lo digo sin ambajes y sin ocultarme, para mí es la fuente pública más bonita que hay en toda España. La fuente de Totana. Pública. No hablo de Jardines de Segovia, ni de Aranjuez, ni... Es posible. La fuente más bonita, estilísticamente, es una auténtica maravilla. Es un hexágono. Desde el suelo hasta arriba se va repitiendo el hexágono continuamente. Es una maravilla. Fijaros bien en la fuente. Que no, además no tenía una función ornamental, tenía una función de proporcionar el agua social. Hábleme de la parte social, porque todas las fotos que hay de Totana, que hace mención a la fuente, sale la gente con los En botijos, 2 meses, los carretones, los cántaros. eso que era un lugar de socialización. Espera, voy a decir una cosa. Hombre. Lo digo por lo que tú has dicho antes de don Silvestre Martínez Teruel. Yo he escrito una poesía para los cuadernos de la Santa de este año. Lo cita, ahí tiene cuadro, el camarín. Y cito la fuente. El camarín No, de la Santa de este. Y digo, asilvestrada menina velasqueña, porque tiene una figura de una menina. Las meninas son, tú que son el cuadro de Las azafatas de la reina. Yo digo, asilvestrada menina velasqueña. Eso está muy bien. Le digo a la fuente. Bueno, sí. No, pero eso, hábleme de la fuente en el aspecto social. Porque Dentro de 2 meses aparecerá un libro que he hecho yo, que se está ahora mismo montando, sobre la fuente, sobre la historia, que tiene una importancia social. Es uno de los acontecimientos sociales de la historia total más importante. La fuente De 1753, porque llevó el agua al barrio de Sevilla, que no tenía agua. Y todo el barrio de Sevilla se tenía que venir al barrio de Triana, con los cántaros y los carros y todas las herramientas, a coger agua y estar todo el día haciendo cola para coger agua. Y entonces la traída del agua de la Carrasca fue un acontecimiento, yo lo considero como una de las cosas históricas, socialmente hablando, más importantes de la historia de Totana. Comentas que tenía que ir al barrio de Triana a La Fuente de los Frailes. a buscar Los el agua. Frailes. Perfecto. Es que es anterior. La Fuente de los Frailes, un poco anterior. ¿Qué sucedía? Le pregunto a ustedes, ¿qué sucedía
cuando no existía el puente del ayuntamiento, que fue lo que unió los dos. El puente pues, Cuando se bajaba por la rambla. Y cuando había riadas, que estaba eso Esto era un badén. Era totalmente Por un eso badén. he dicho que esta casa, donde estamos ahora, esta casa tiene 2 sótanos, uno sobre otro. 2 plantas de sótano tiene esta casa. No una, que es lo corriente en cualquier casa. Es que esta casa, cuando... Estamos hablando de la Casa Azul, del antiguo Casino Liberal. Exactamente. Antes de construir esta casa, el primer sótano, o sea, el que está más arriba, el primero bajando, Sí. era la entrada de la casa. Yo he conocido ahí enfrente, en la casa donde vivió el sastre Espejo. Ahora sí, es la de Coronel. Eso es. El sótano era la fachada principal, la puerta principal de la casa, porque era un badén. Era un badén, o sea, el puente no existía. El puente se hizo en el siglo XVI, la primera obra de Totana, y la que más está en ruinas. Es una vergüenza. Es una vergüenza que llamo la atención desde aquí al Ayuntamiento de Totana cómo tiene el puente de abandonado. La primera construcción monumental que se hizo en este pueblo, el puente. Le faltan 2 ojos. Sí. El de la derecha y el de la izquierda. Hablemos del puente. Iba a tocarlo luego, pero hablemos del puente. Inés, me comentabas el otro día cuando te iba a invitar para el programa que era un puente que en sus orígenes tenía 5 ojos. Era precioso. 5 ojos. Ahora está reducido a 3. Creo que tiene fotografías en ese libro. Sí. Que se ven Cuéntame de ese puente. Hábleme de ese puente. No hay, si no hay mucho que contar. Que cuando se hizo la Rambla, cuando se derogó la Rambla y se hizo la obra de dragado y todo en la Rambla, se taparon esos 2 ojos y el puente se ha quedado con 3 ojos, que está feísimo y está hecho una ruina. Una ruina, Paco. Tú te has asomado ahí, ¿eh? Tiene más, pues asómate y míralo. Tiene más de 3 ojos. Tiene 5, pero que no, tenía 5. Si no se han destruido los 2 ojos. Tiene 3. Es que están tapados totalmente por la carretera que cruza la Rambla, por el puente. Y eso ya está... Pero que eso se meterá ya en la zona de edificación de aquí. No se mete. Es que encima de esos ojos, a un lado y a otro, pasa la calzada. La calzada de la Rambla para un lado y la calzada de la Rambla para el otro. Y eso se ha tapado y lo demás está totalmente destruido. Es una vergüenza. En este pueblo, los ayuntamientos, para no echarle la sal a este de ahora, cómo han olvidado las construcciones históricas, la casa tercia, o sea, la encomienda. Tirada, derruida totalmente, sin ningún miramiento. Había un arco y una posada. Era grandísimo la encomienda, la casa tercia, si era donde estaba la Orden de Santiago, era el cuartel general de la Orden de Santiago, que es quien ha mandado en Totana. ¿Cómo se ha hecho eso, Ginés? ¿Por qué se siente que se ha hecho eso? Porque no hay cultura. Porque no hay cultura, porque si hubiera cultura y amor a la cultura, las cosas no hubiesen desaparecido como han desaparecido. Que a un alcalde y a un no sé quién le dé igual que se tire los 2 ojos, que se oculten los 2 ojos del puente, que se ha quedado hecho una porquería. El puente de Totana es una auténtica porquería, como está ahora mismo. Y eso la culpa la tiene en la época que se hizo el dragado de la Rambla y luego los demás ayuntamientos que han venido, que no se han fijado en cómo paliar eso, nada. Como el pilar de la Rambla y el lavadero municipal, que eso sí que lo habrás conocido tú. Hábleme de eso, don Paco. Yo viví aquí a partir del año... Ya, por eso, que yo sé que eso no lo has conocido tú, pero Paco sí, lo he conocido yo. Yo creo que el origen del pueblo de Totana... Sí, no, su origen, porque un pueblo no se puede poner en cualquier sitio, como digo. Claro que no. Hay que poner un sitio donde haya agua. Lo primero... Eso está claro. Eso está claro. Un pueblo no se construye en un erial que no haya agua. Los de la Bastida fueron allí donde había agua. Claro, fueron donde había agua y después habría las dificultades y se fueron. Bueno. Ahí tenían lo de la huerta, el nacimiento de la huerta. Y Totana, que empieza en el Prado, en el Cañico. En esa excavación que hay ahora sobre... Arriba de la Rambla. Sí. Nació gracias al agua que nacía en la Rambla, en la bóveda y en la Rambla. Ese agua venía a la Balsa Vieja. Venía a la Balsa Vieja, pero pasando por la fuente de San Pedro. Sí, señor.
que no es potable. La fuente de San Pedro, que, bueno, no es potable, pero para los animales sí era. Por ejemplo, no ¿Esa sabemos- fuente cuál es? ¿La fuente de San Pedro cuál es? La que está en las ollerías, la que está Debajo del arco. debajo del Ok, arco. sí. Yendo a Totana, está más para acá, más cerca de aquí que de arriba. Pues gracias a ese agua, se construyó el pueblo de Totana aquí. Si no- Claro, si no hay agua, no. No se hubiera construido, Claro, imposible. natural. Porque después se trajo la Carrasca, se trajo la No, si es los que había frailes. agua, es que Totana es una zona La de de los agua. frailes primero y después la Carrasca. Claro, los frailes, la Carrasca, pero básicamente aquí el pueblo se empezó a construir y se construyó gracias a ese agua de aquí, de la Rambla. Y ese agua está en la fuente de San Pedro, después se quedó para los animales, para echar las orzas con las olivas, Ahí. se echaban con el agua de la fuente de San Pedro, y para lavar. Y es un sitio que estoy Lavadero, yo llamando la y la atención balsa vieja para que se para recupere. aprovecharla para Para que se riego. recupere. Y la balsa vieja, me interesa la opinión de ustedes en la balsa vieja. La balsa vieja, ahí pues era una cosa para regar el agua, para regar, perdón, los sembradíos, ¿no? Traía- Pero también he visto fotos donde de alguna manera ahí se depositaba todo. Entonces, ¿cómo estaba sería? muy mal. ¿Cómo era? La higiene era ¿Cómo muy- era el verano en Eso estaba Totana? muy abandonado. Muy abandonado. Eso no era un foco de mosquitos, esa cuestión. Sí, En eso Totana, en el estaba muy verano, ¿cómo era? abandonado. Y nosotros ya la conocimos muy abandonada, llena de Totalmente. porquería y llena de animales muertos y de cosas. Y eso no era un foco de infección para Totana. Pues sí, Había... claro que era, indudablemente. Y hacían cucañas. Y hacían cucañas. Y la gente Ahora- se moría de risa. Digo, Ahora, te que- voy a que- decir otra cosa. Hubo un tiempo, me contaba a mí un familiar mío, hubo un tiempo anterior a nosotros, un poco anterior a nosotros, en los que había una barca y la gente se montaba en la barca y daba una vuelta, el barquero le daba una vuelta a la barca. Pero tenía que ser mucho tiempo Y eso- antes, porque yo he como si visto fuera- fotos como si fuera el retiro. Y eso- Como si fuera el retiro de Madrid. Y estaba el agua estaba limpia. Estaba limpio. vamos. ¿Qué les parece o sea, cuando se modificó la balsa vieja, la plaza que se hizo en este momento? ¿Creen que es una plaza? La Bueno, plaza. es que hubo fue lo- evolución. sí, Primero pero, primero se quitó la balsa, después se quitó la lonja. Que eso también es para vivir. La plaza de Abastos. La plaza, bueno, Háblame un poquito la de plaza- de Lo la primero plaza que de quiere Abastos. decir de la Plaza de Abastos es que solo cumplió 19 años. A los 19 años la derribaron, la Plaza de Abastos. Y la verdad es que yo no lo comprendo, es una cosa que no lo comprendo. Bueno, porque aquí no Hay hay, mucho interés porque ahí. aquí no hay imaginación para conservar los pueblos, les da igual. Pues tú no has visto las calles de Totana, cada calle es de una manera, cada casa una al lado de otra de una manera, el herraje de una manera, en las terrazas de una manera, el color de la fachada de una manera. Si es un desastre este pueblo urbanísticamente hablando, un auténtico desastre. Y tú te vas a cualquier pueblo de Andalucía y ¿qué me dices? Sí, claro. O de En la- Valencia. En la, No tienes que ir muy lejos. a la Hombre, balsa por Dios. vieja daba el alporchón, que era donde se subastaba al agua los domingos. Que yo ahora recuerdo que se subastaba en reales. El alporchón Sí, que claro. está donde está ahora la pizzería de... No. El alpuchón está donde No. está la oficina de turismo y el local de el centro de tercera edad. Ah, ese es era el alporchón. Era el alporchón. Y Yo me ahí- acuerdo que- ¿Y ahí qué se hacía, Joaquín? Se subastaba el agua de los diferentes, de la Se huerta, mojaba. de la parada de la arena, de todo. Yechar. El que tenía un pozo lo llevaba allí, lo administraba y había ahí uno que controlaba las pujas. 200, 240, 250, como si fuese una pintura. Yo me acuerdo de qué buena pro. Yo me acuerdo de la frase sí que y yo lo sabía, qué buena pro. Sí, claro. Y venía la gente así, los domingos después de la misa 12. Todos los agricultores Sí, claro. pasaban por el alporchón. ¿Se hacía semanalmente la subasta del agua? ¿O? Sí, todos los domingos. Así hemos tirado de la agricultura de este pueblo en plan agrícola es una auténtica potencia. Es una potencia. Y sin embargo, Era famosa sin agua, la hemos- alfalfa de aquí de Totana, muy famosa. Yo recuerdo que cuando El era padre de Manolo Escobar venía a tenía alfalfa. 15 años o algo así, Y el cordobés. en la fábrica, en el almacén que hay de Palau, Sí, ahí al lado. La tenían salida de el, Lorca. yendo a Avenida de Lorca, tenían en proyecto hacer una deshidratadora de alfalfa. Y yo me acuerdo que fuimos don Julián Cánovas
que estaba en la comisión de la Caja de Ahorro del Sudeste Juez de de España. paz, juez de paz. Estaba el juez y estaba en la Caja de Ahorro, en el Consejo Rector. No me acuerdo quién estaba de director de la Caja, y mi padre, y fuimos a Barcelona para ir a visitar a una fábrica de alfalfa, de deshidratada de alfalfa, para tomarlo, para enterarnos un poco. Vamos, yo no, yo iba ahí de mirón. La simiente de alfalfa de Totana era extraordinaria. Y entonces se abandonó el proyecto. Y los alfalferos, grupos de alfalferos, eso era tremendo. Aquí había dos grupos sociales fuertes, los que cortaban naranja y los que segaban alfalfa. Cada uno tenía su zona de reunión. Y estábamos 4 o 5 almacenes de alfalfa seca, yo tenía una, personalmente. Y la semilla, creo que era una cosa. La semilla de alfalfa. Decían que era la mejor de sí. Y una cosa muy curiosa, la gente se suscribía a la alfalfa. Igual que tú te suscribes al periódico ABC, pues te suscribías a un manojo de alfalfa. ¿Para qué? Se repartía por el pueblo. Salía un joven, que es amigo mío, lo conozco yo, lo saludo cada vez que nos vemos. Varios. Pero yo me refiero a este. Y con el carro lleno de alfalfa, lleno de manojos, iba por las calles. Y en cada casa que tenía un manojo o dos, hacía así, los tiraba por la puerta abierta y seguía su camino. Bueno, es que y se porque todo el mundo tenía animales en su casa. Es que la economía entonces en la casa, yo me acuerdo Hombre, de la economía los de mi casa y de conejos. todos mis vecinos. Era, en todas las casas había un puñado de gallinas, como decíamos, un puñado de gallinas. Y conejos. 12, 15, 20 gallinas. En mi casa siempre había un buen corral de gallinas y pollos. 2 o 3 conejas. Y se ve un marrano, ¿para qué te voy a decir? No, un par de cerdos, 2 cerdos. Aguantaba hasta San Antonio. Uno se vendía, cuando se engordaba se vendía uno y el otro era para nuestro consumo. Y algún burro que otro. Y una cabra o Sí, para tener la leche. El alimento básico era Claro, del ganado, era el alimento básico. La alfalfa la mezclaban con lo que yo que sé. Yo recuerdo de ir todos los días con mi carretona a una tierra que teníamos a traerme mi alfalfa para los animales. Claro, Sí, sí. y eso se hacía también con el agua. Había, digamos, un carro con cántaros de agua que iba repartiéndolo, metiéndolo en las tinajas de los. Porque no tenía agua corriente. Los aguadores se llamaban, ¿no? Eso eran del agua, los aguadores. El último aguador de Totana fue el Lalo. Y que lo llevaban en Antonio burros. Lalo. Lo llevaban en burros también, ¿no? No, una plataforma. Un carro de eso que Plataforma. Y otros tiraban ellos del carro. Tiraban con el cuello de cuero y Y tiraban así del cuello. Qué importante, Eso era estimados terrible amigos, es conocer la historia. Era Para darse cuenta de lo afortunados que el somos. minuto, el no sé Una qué. cosa que les quiero, que me gustaría su comentario es, hoy es imposible pensar en la ciudad Totana, pensar que en Totana no hay luz. Dependemos de la electricidad para todo. ¿Cómo era la Totana antes de que llegara ¿Sin la luz? fábrica? Sí. Madre ¿Cómo era mía. la Totana? Hábleme de esa fábrica de luz que Los quedaba. candiles. Yo me acuerdo de los candiles. Hábleme de esa etapa. Don Paco, usted o Inés o Juan. Que hable Paco, que yo estoy hablando Don Paco, mucho. a ver, hábleme de la fábrica de luz que estaba en el puente de los La luz hubo en total luz eléctrica. Sí. Monzó, y para allá, Fue para allá, Monzó, y para allá Monzó, después. Monzó. Monzó, Fue primero. ¿Dónde estaba esa fábrica? La fábrica de Monzó estaba en una antigua venta, porque después hemos conocido nosotros ya Monzó con las casas, Abajo, las sí. casas de la Monzó. Aquello era una antigua venta, en el camino ese viejo de Lorca Murcia, que es lo que va paralelo a la vía sí, y sube luego a la venta de Melilla. a 2 kilómetros del por pueblo. allí. Ahí había 3 ventas. Una era esa, la de la que estuvo la fábrica de Monzó, la otra donde está el molino, que antiguamente fuera de los Cayuelas, enfrente, y la otra está enfrente de la estación, que sigue estando la misma casa. Creo que Sí. 3 ventas. Bueno, A pues continuación de la fábrica de Tristolemos. en esa está, La fábrica de luz. estaba la fábrica de la luz de los Monzó. ¿Qué era la, cómo era Totana? Pues era un motor, Había máquinas allí impresionantes, Generador, grandes generadores. Generaba la electricidad. ¿Y qué? Pero para las calles o para las viviendas también. No, las calles no tenía. Para las calles No. sería después. No Yo, sé yo, yo- Inicialmente las las primeras casas. luces Las fue cuando fue alcalde, la primera prueba público fue de José Clemente, cuando él fue Una alcalde. cosa para ilustrar al público que nos esté viendo o escuchando. En los carnavales salió una comparsa, algunos años salían comparsas criticando el tema de la luz, porque claro, la luz se iba a cada momento.
No podías tener... Me acuerdo que mi padre se cogía unos caballos impresionantes en el cine y me mandaba a mí o a alguien a ver cuánto tiempo iba a tardar. Y había una comparsa que decía, no la canto, pero la digo: señor Monzó, váyase usted a los madriles a dar la luz, porque en Totana tenemos la esclavitud. Se ha helado el campo y la naranja, nos hemos quedado a pan pedir y tenemos que alumbrarnos con un candil. La luz en la casa, porque era importante, salvo las bombillas, no había nada más eléctrico. Pero ponían una bombilla. Había casas que solo había una bombilla. Para toda la casa. En el centro, nada más, nada más. Claro. ¿Estás hablando de qué años? Que no, Estoy hablando del año, por los años 1950. 40 o por ahí, todavía había casas que tenían solo una bombilla en el centro de la casa y bueno, ya a lo mejor ya no era Monzó, ya Monzó no sé... Vino una de Alhama, una empresa de Alhama. Primero vino una empresa de Alhama y después ya la eléctrica del Segura, que ya era unas de rojo. Sí, que no había frigoríficos. Si no se congelaba nada, lo que cuando faltaba la luz, o sea, era la luz, los bombillos, la bombilla solamente. Había jaulas. Jaulas. Habían hielo, la fábrica de hielo estaba junto al cine Florida. Era unas jaulas de tela metálica con un varillaje, y ahí metías los alimentos. Hombre, al fresco, claro. Al fresco. Lo que eran las fresqueras o así, ¿no? Fresquera. Es que no me venía la palabra. Fresquera. Metían hielo. Que yo las he conocido también, No, y sin hielo. Bueno, sin hielo también. El aire en el sitio fresco de la casa. Bueno, y el hielo también lo fabricaban también al lado de Florida. Eso fue después. Primero Antes fue allí en Monzó. Sí, en Monzó subían las barras de hielo. ¿Cambió mucho la vida de Totana con la llegada de la luz eléctrica? Hombre, todo. Claro, y con el agua cambió más. Bueno, llegó tan poco a poco la luz eléctrica. Con el agua que cambió más. Muy poco a poco, ¿eh? El agua... Como digo, había una luz en la casa. El agua sí que cambió. Dices tú el agua. ¿Cuándo empezó a haber agua corriente en las viviendas? A mitad del siglo XVI, a mitad del siglo XIX, 1950. No, agua corriente en las casas. 1950 Sí, pero eso es muy poca. Pero eso sería la casa de los cuando señoritos empezaron, solamente, ¿no? porque había que pagar el drenaje desde la calle hasta dentro de tu casa. Esa obra iba a las costillas del dueño de la casa. ¿Estás hablando de qué año, perdón? 1952, 1900. 1900, sí. 1900. Siglo XX. Me fuiste no, he dicho a mitad del siglo XX. Claro, cuando empezó a venir agua del Tevilla, se abría una zanja por la calle y desde esa zanja se hacían a las casas. Y esa obra de la casa la tenía que pagar el dueño de la casa. Y había gente que... Bueno, pero entonces, o sea que en escasamente 20, 30 años tuvimos luz y tuvimos agua. El agua fue fue más importante para mí el agua que la luz. ¿Sí? El agua del Tevilla fue... Porque luz tienes todo el día, luz tienes casi todo el día, y agua si no tienes a ninguna hora. La fuerza motriz del agua del Tevilla la tuvo Cartagena, porque eran los militares, que por eso el presidente de la Mancomunidad de Canales del Tevilla era el capitán general de la zona, porque claro, como era un centro militar muy importante, ellos dijeron que se empeñaron en que hubiera agua, y hicieron toda la obra, que esa es una obra faraónica, porque la historia la pensó la ideó y la pensó don Paco Palau, don Francisco Martínez Muñoz. Era un hombre genial. Era un hombre... Era un futurista. Él vio que aquí tenía que haber agua. Y, claro, cuando vio que la obra de los canales del Tevilla para Totana solo y para regar era imposible porque es una obra de mucha envergadura, como tú dices. Sobrepasa las exigencias y la necesidad. Entonces involucró a Cartagena, que Cartagena no tenía agua. A los militares. Es que Cartagena dejaron de entrar los barcos porque no tenían agua para repostar, para fue un hombre, yo leí la obra de él y fue un hombre con una visión de futuro. Y en agricultura, la agricultura era... Hay que tener en cuenta que el canal, el trasvase del Tevilla para acá atraviesa toda Sierra Espuña, sale por aquí por los Aramillejos, y eso fue una obra, importantísima, y desde que viene
del Taivilla. Desde la Sierra del Segura. Desde la Sierra del Segura. Se quedó el pueblo abierto de arriba, todas las entrañas del pueblo, cuando hicieron las obras del Taivilla. Claro. Estaba todo el pueblo levantado, unas polvaredas. ¿Tú te acuerdas de aquello? Madre mía, todo el pueblo cavado. Claro, estaba todo el mundo... Sí, pero le garantizaba agua. Hombre, por Dios, por Dios. Podían consumir, yo leía en un libro de los tuyos, 200 litros diarios de agua, que eso representaba en carretones muchos viajes, Claro. y podían consumir Sí. 200 litros de agua. Y al mismo tiempo que se puso en las primeras casas el agua, como dices tú, oye, había casas donde no podían poner el agua y por eso se pusieron muchos grifos en las calles. Grifos. Sí, pero había Una red, el líquido. había una red. Cada vez que se inauguraba un grifo había verbena y venía el gobernador civil con un grifo en medio del pueblo. Era Te digo una cosa. un poste, te digo- 4 grifos, nada Un más. momentico, Ginés, si lo hacen hoy pasa lo mismo. Hombre, que va. Si hoy inaugura un grifo también aquí en Totana para darle agua al pueblo, también haría lo mismo. Y grifos había en Totana así. Así, había en Totana. de grifos. En este momento, si le preguntamos a cualquier persona menor de 30 años, posiblemente cuando le preguntemos el sereno, lo relaciona con la pastelería El Sereno de Pepe Martínez. ¿Qué eran los serenos en Totana y qué función tenía? ¿Qué era un Realmente sereno? la seguridad en la Ajá, noche. ¿pero o qué sea, era? Cuénteme algo de los serenos, porque muchos de ellos no los han conocido. Unos guardias municipales. Eran unos guardias guardias. municipales. Guardias municipales. Yo no ¿Pero sé, eran guardias o eran ciudadanos normales? yo no sé si tenían sueldo de era- guardias o No. No, es que Joaquín, al principio, Bueno, pero vivían de las propinas, vamos, de la... Claro. es que yo me acuerdo que los serenos los domingos. El domingo el sereno pasaba casa por casa. Y las el navidades, sereno, y las navidades, y la tarjeta de Navidad. Hombre. Pero todos los domingos, a mediodía yo recuerdo, Claro, no en casa, tenían- de pasar el sereno. El sereno, y ya sabía todo el mundo, que le Había- debía darle había- unas monedicas. Había una diferencia muy grande entre los serenos de Entonces, aquí no sé si- y los de Madrid, por Si ejemplo. cobraban del ayuntamiento o no cobraban. No, Decías tú que porque había una diferencia entre los de aquí y los de Madrid. los ¿Por qué? serenos, porque en Madrid los serenos tenían las llaves de las calles que ellos Sí, de tenían, las casas. De las casas. que tenían de los portales. de los portales que ellos tenían bajo su jurisdicción. Todas las llaves, casi todas o todas. Y aquí no, aquí era, pues si llamabas al sereno, pues a lo mejor tenía una llave de algún sitio en especial, ¿no? Pero no tenían los llaveros. Pero que entonces llevaban. les pregunto, una ciudad como Totana, una ciudad tranquila, ¿qué finalidad tenía un sereno? Pues eso, vigilar ¿Pero vigilar qué? De noche. ¿Pero vigilar qué? Si aquí no pasaba nada. No, sí, Sí pasaba. claro. Pregunto. Tiraban si- el chuzo y los serenos se identificaban dando 2 o 3 porrazos en el suelo. Decía, clac, 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 con el chuzo. Era, digamos, que no- aviso disuasorio. Oye, y parecía que no estaban. Pero si salías de noche Y a dar serenata sin permiso. ¡Buf! Anda que no corría yo. Automáticamente te salía el O sea, que sereno. tenían autoridad para hacerla. Sí, para- te salía el sereno. ¿Habéis pedido permiso? Sí. ¿Cuándo vaya a terminar? Tal, pues no, vamos a dar una serenata aquí, otra allí, tal. Bueno, pues enseguida terminar, no armar mucho escándalo, tal. Pero es que era difícil coger un Y permiso eran- para serenata. eran 5 o 6 serenos. Era muy difícil. Cada uno su barrio. Porque Y la era- serenata. Y muy eficaces, muy Sí, eficaces. ahora había muy buena gente. Muy buena gente. Y sobre todo, había mucha gente, por ejemplo, los que iban a regar de noche, que entonces se regaba de noche y de día, cada uno cuando podía, o le daban el agua. Oye, ibas al sereno de tu barrio y decías, oye, fulano, llámame a las 2 Ah, eran despertadores también. Y daban la hora en voz alta también. por las calles. Sí. Daban la hora. Cuando no había relojes así, nada, no llevábamos la muñeca con el reloj. Y hablaban del Daban la hora y mi suegro, que en paz descanse, Daban la comentaba hora. que daban la hora y el tiempo. del tiempo. Bueno, sí. Está nublado, Bueno, no sé, mi suegro que tenía la retaíla Y completa. sereno, Ajá. y lloviendo. Exactamente. Y La de- voz era esa. Tiene una función eso que social tú has comentado interesante. de que regaban de noche era porque los propietarios de los caños no eran todas las fuentes, eran unas determinadas. Por ejemplo, la huerta o esta eran propietarios de los caños. Entonces, lógicamente, había que supeditar que no lo utilizase la fuente propietaria del caño, y entonces, lógicamente, cuando le tocaba, bueno, pues como había que regar, había que cortar el agua en esa semana, Bueno, pues, pero- algunas veces le tocaba por la Claro, noche. pero cuando tenían que regar de noche, ¿no? Pues, al sereno, llámame a las 2. Ah. El sereno te llamaba, oye, fulano. tal.
Que ten en cuenta que la mayoría de entonces las casas eran bajas. Y, lógicamente la puerta de... No es lo mismo en Madrid, donde ahí había casas de altura, y lógicamente estaba el portal de la vivienda de piso. En Madrid ganaban muchísimo dinero, se traspasaban los puestos de sereno, se traspasaban como si fueran taxis o más dinero. Eran casi todos gallegos y asturianos, los serenos de Madrid. Sí, ¿Asturianos o un gremio controlado. Tenía fama de... ¡Oh! Iba uno y llamaba al otro, y el otro, la familia, no sé El qué. gallego lo que quiere es el control. Claro, gallego. Los serenos, los gobiernos, nacimos para eso, para controlar. Una cosa que me llama la atención, que quizá mucha gente no lo sepa, yo me enteré recientemente, son los diferentes cambios que tuvo la plaza en cuanto a su nombre. Tuvo 6 cambios. 6 o 7. 6 cambios. Pasó, Yo por ahí lo llamarse, digo, se llamaba en el siglo XVI, se llamaba Plaza Pública. Plaza Pública. En el siglo XVIII, Plaza del Ayuntamiento. Después Plaza de la Constitución. Después Plaza de la República en 1931, cuando la Segunda República. Después pasó a llamarse Plaza de los Mártires, finalizada la Guerra Civil. Luego se llamó Plaza de Generalísimo durante la dictadura. Y Plaza del Caudillo. Exacto. Y después, el Caudillo. y después, hasta ahora, Plaza de la Constitución. Les pregunto a ustedes, ¿habrá algún cambio más o ya serán 6 nombres son suficientes? Yo espero que no haya más. Cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Yo espero que no haya más. Ya está bien. No, pero, Bueno, que hay que distinguir la plaza. Cada nombre ha sido puesto que como... la parte de abajo es Plaza de la Balsa Vieja, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra cosa, es una continuación, eso ya es una continuación de la otra. Porque verdaderamente si te fijas, porque así se hacían las iglesias se hacían como una continuación de la gran plaza del pueblo. Entonces tenemos la plaza de la iglesia, o sea, lo que es el recinto de la iglesia, la plaza que tenemos y la otra. O sea, si tú te fijas, es todo un recinto continuo, totalmente continuo. Y en el siglo XVI y XVII las plazas se hacían con esa visión de que el centro de la iglesia conectara con el centro de la plaza pública. Sí. Era donde convergían las arterias principales, las 4 arterias de Totana convergían en la plaza. Hombre, era donde está la fuente, precisamente. Sí. Que la fuente tiene un lugar precioso. Sí. Mucha gente dice que ¿por qué no está en el centro? Afortunadamente no está en el centro, porque hubieron alcaldes que quisieron cambiarla al centro, para darles con el chuzo del sereno, para darle así a algunos alcaldes. La hubieran destrozado. Y la hubieran empequeñecido totalmente. ¿Te imaginas la fuente ahí en medio? Y está en un sitio magnífico. Eso yo lo he oído a gente urbanista, dice, coño, ¿quién elige este sitio? Lo eligieron los mismos que le hicieron. Los mismos que le hicieron. Comentabas, Ginés, hablamos, mucha gente hoy conoce la glorieta como la ve en este momento, con la farola y un poco deshumanizada, ¿no? Un poco deshumanizada. Habla de la glorieta. Y tú citas en tu libro, haces una referencia la glorieta de los frailes, te refieres. Sí, exactamente. Ginés cita y dice... pocos lugares en Totana que puedan testimoniar tantos recuerdos del pasado como el que estamos transitando, como la glorieta del convento. La glorieta es mucho más que un pequeño paseo interior y ajardinado y la entrada natural al convento de los padres capuchinos. Su estratégica situación, junto al desaparecido Cine Rosa, al castigado jardín de la Plaza de Juan de la Cierva y a la iglesia de la Salesa de Marías, hizo de este entrañable rincón totanero el más rico escenario de nuestra vida cotidiana de aquellos años. Pues sí, señor. Pues sí que yo creo que es verdad. Poco de esa, allí nos ennoviamos casi todos los totaneros. Sí. O por lo menos muchos. Sí, además había la costumbre del paseo que iba desde la glorieta hasta el ayuntamiento. Entonces la gente... Vamos, la forma de relacionarse a los jóvenes con la zagala era eso. Pues yo tuve aquí una invitada, una oportunidad hace un tiempo que me comentaba los paseos que hacía con su amiga para ennoviarse ahí, iba de un lado a otro. Claro. Pero la peculiaridad de Totana era que aquí en Totana hemos paseado por la calzada, porque no tenemos aceras. No hay aceras para pasear y antes el centro de Totana ha sido siempre la Nacional 340. Sí. Entonces, yo me acuerdo cuando no había coche.
Ya que No, no no, sé- y cuando había camiones. apenas Y los pasaba. camiones se desesperan porque la gente No, la gente paseaba, le la daba gente- igual que viniera un coche. ¿No? Yo me acuerdo que, los novios seguían paseando por el centro de la calzada. había un Pero me interesa, perdón, un Joaquín. kilométrico, el kilómetro cero de la nacional, vamos, de el camino local, o la carretera local que va hacia Zarzadilla y toda esa parte, estaba justo enfrente del Miami, un poquito más abajo, estaba allí el kilómetro cero. ¿Cómo era la glorieta de los años que tú citas en el libro, Joaquín? Ginés, ¿cómo era? La conocemos como es ahora. Pues ¿no? era Pero ¿cómo mucho, era? mucho más bonita que ahora. Mucho más Ahora bonita. solamente no hay nada más que toldos. Yo respeto los negocios y cada uno su negocio que lo lleve como puede y como le den a entender. Pero para mí la glorieta ahora mismo es un sitio para sentarse y nada más. Sentarse. Antes era un sitio de paseo, de reflexión, de lectura. Tenía una zona jardinada con tramos verdes, que era muy bonito, estaba muy bien cuidado. Bien. Tenía sus bancos con respaldo, sin respaldo. Pero no había ese follón que hay de toldos ahora, que aquello parece una playa con toldos. Más que toldos. A mí no me gusta nada, en absoluto. No me gusta. Hay alguna similitud, ahora que estás hablando de los toldos, me comentabas también tu preocupación y tu malestar por las vallas verdes que hay en la subida de la Santa. La carretera de la Santa. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de toldos que- y de cosas feas, háblame de la apreciación que tienen ustedes. Para mí, una de las mayores rabietas que tengo yo de mi pueblo es cómo está la carretera de la Santa con las vallas de los huertos. Ahora mismo está hecho un auténtico desastre. Ahora está peor que nunca. La de la Está- Santa y la de los Molinos y la de la Pero vamos a la de carretera de la Santa Carimete. porque es el eje central de donde Sí. se bifurcan. Háblame de eso, todo ¿por qué? eso. O sea, ¿qué entiendes tú que está mal y que...? Porque han puesto unos tiras plásticos verdes, verdes. plásticos verdes o lo han tapado con cartones o lo han tapado con todo menos nada natural, que es lo que hay que hacer. Usted quiere tapar porque quiere intimidar, darle intimidad a su vida allí, pues plante usted como tienen otros huertos, que hay algunos que sí. El huerto que está mejor conservado en eso y que ofrece una visión para equipararlo con los que no, es el huerto de Juan Pedro, que en paz descanse, el que tenía la grasa, la industria de la grasa, Juan Pedro Romero. El que era de Jiménez Cervantes antes. Ese huerto suyo, eso es una maravilla, Sí, de sí. cómo lo tiene la dueña, de despejado, precioso. Y claro, mira enfrente y a los demás y se te caen los malos O pies. sea, tú sugerirías que se tomara, que se revisara eso en cuanto... Eso el ayuntamiento tiene que hacer una ordenanza municipal, dar un plazo para que eso se corrija, porque las ordenanzas no salen para la mañana al siguiente. Das un plazo, 6 meses, 4, un año, lo que sea. Y entonces tiene que decir esa ordenanza el tipo de cerramiento que debe tener, cómo de alto, que no sé qué, que no sé cuánto. Como máximo 1 metro de muro fabricado. El resto es vegetal. Dar unas indicaciones de cómo tiene que estar, y para eso se tiene que hablar con alguien que entienda de eso y que le haga al ayuntamiento ver, al concejal que sea, que es lo más conveniente para dejar la carretera santa como sitio turístico por O excelencia. sea, que tú sugieres que planteas que se revise eso, ¿no? Como Sí. poner en la plaza de la Balsa Vieja unas cubiertas correderas para que la gente, las mamás con los niños vayan a tomar la sombra en verano, que hay quien esté. Tú no estás en contra de los Sí, pero toldos, es que por eso de la cobra el glorieta, y ayuntamiento. entonces me estás pidiendo que en la glorieta no pongan No, toldos no. Ajá, Aéreos. ajá. Para que no del sol en verano, Ah, 7 meses de verano asándose, que nadie puede ir a la plaza de la Balsa Vieja hasta las 9 de la noche. Sí, como están Bueno, en eso los simplemente zocos, en los un escrito zocos al de ayuntamiento. No, y con eso es el se- ayuntamiento que tiene que organizarlo, buscarse casas comerciales, hacerlo por zonas, primero aquí, vamos a ver cómo resulta, buscarse casas comerciales para que no les cueste al ayuntamiento dinero. Y que las madres con sus hijos, ahora tú vas ahora cualquier día que hace buen tiempo, está lleno de niños críos, sí. jugando con todo su perfecto derecho. Para eso está la plaza, para eso la han hecho grande. Sí. De todas formas, Ginés, yo te diré... Con una fuente, yo con unos tengo picos la- para que se maten allí los críos, hombre. La experiencia que tengo de aquí de Totana es que yo no sé cómo lo que ocurre en otros sitios, pero aquí la forma de saltarnos las ordenanzas es ejemplar. Aquí hay mucha ejemplaridad. Participé en la redacción de las ordenanzas de la urbanización de la Charca, que tenía 3 condiciones. Primero, los muros de cerramiento de las parcelas tenían que ser como máximo de medio metro de muro de fábrica, ¿no? Sí, Lo demás sí, tenía de que muro, de obra. ser malla y vegetal. Claro, o vegetal. Segunda cosa que decía la ordenanza era
que no había líneas aéreas, todas tenían que ser soterradas. Cerradas. Sí, sí, es que... Pues nada, vino Telefónica y empezó a colocar cerradas, y a partir de ahí todo. Y tercero, que el estilo de la edificación tenía que ser un estilo uniforme, Claro. las tejas árabes de cañón, Claro, si es que es lo mínimo, si es que son lo y sin mínimo. embargo, pues no han hecho ni caso. Bueno, queda dicho. Me dejé para la última parte, estimados amigos, lo que es la iglesia de Santiago y la torre. Hombre, la iglesia que de creo Santiago. que es la parte fundamental, la zona, el centro neurálgico de Totana. Me comentaba en una oportunidad don Paco Guerao, hablando de los pollos de la torre, que estaban colocados al revés. Creo que fue usted que me lo dijo, ¿no? Que los habían colocado ¿Tú al sabías revés. que los pollos de la para torre sentarse son así. lo que había en la Vamos base a vieja? concluir y quiero, pues... Los bloques. Ajá. Algunos no sé los que son, pero vienen de la bolsa vieja. Hábleme Los pollos de la torre. hábleme de la Paco. iglesia de Santiago ya como última instalación que vamos a... Hábleme de la iglesia de Santiago. ¿De qué? De la iglesia de Santiago. ¿Y qué quiero saber? Pues quiero que es la iglesia, que me hable de la torre, qué representa eso para Totana, qué importancia tiene, porque yo en la torre, si a mí me preguntan qué es la iglesia de Santiago, de manera jocosa diré que es el sitio desde donde se revisa quién entra y sale del ayuntamiento. Ahí se sienta uno 12 Donde horas se controla quién entra y sale del ayuntamiento. ayuntamiento, porque ahí se ve. Entonces, pero no, esa parte ya Vamos, en está serio. bien, no, es que es correcto. Por supuesto, por supuesto. Muy correcto. Háblenme ustedes de la Torre de San de de la iglesia. Santiago La importancia que tiene. Hombre, la iglesia es una obra monumental. es el Y yo hilito. creo que, aunque está, yo diría, que ha perdido su carácter primitivo que tuvo. La iglesia es mudéjar. La iglesia es de estilo La iglesia, mudéjar. estilo Es mudéjar. de estilo mudéjar. El estilo Sí. mudéjar, que se da mucho en Y Teruel, el en artesonado, mucho- vamos, eso es lo que lo define Es- totalmente, el artesonado. Eso es. El artesonado en mudéjar. Las Y- paredes son de ladrillo. Y sin embargo, y bueno, tú sabes que la iglesia la trazó Jerónimo Quijano, el mejor arquitecto que había en la diócesis del Reino de Murcia en el siglo XVI, el de la catedral, era el mejor. Y ese hizo una cosa que innovó, que la iglesia es de estilo mudéjar, pero las columnas que tiene la iglesia son unas columnas que se apartan del medievalismo de las columnas que ha habido siempre de arcos. Del mudéjar. Es distinto porque Bueno, no lo sé. son bloques. No lo sé, porque la iglesia antes, primitivamente, en Sus orígenes. Todo, sí, en sus orígenes, Ladrillo. era todo ladrillo visto. Ah. El piso era también de losas de barro. O sea, Ah, que hoy tenemos. Y debajo un Hoy cementerio. tenemos. Pues lo que pasa es que en algunas de las epidemias que hemos tenido en nuestra historia y tal, como la iglesia era muy frecuentada y tal, se dijo que las paredes de ladrillo albergaban mucho microbio, podemos decirlo así, ¿no? Y entonces que convendría enlucirla. Se lució. Se enlució la iglesia por dentro. Pero Era de ladrillo ya- visto. Ya perdió mucho carácter, perdió. mucho de su carácter mudéjar. Y se puso el piso de mármol y se quitó el piso Para aislar. el piso de barro. Para aislar El la piso de cosa. barro. Yo he visto las losas primitivas de la iglesia. Yo no me acuerdo Las de he eso. visto, sí, en un patio en Totana Yo ya no me acuerdo. de una casa, bueno, ya no voy a decir la casa que es, porque ya la casa la tiraron y han hecho. De eso ya no me acuerdo. Unas losas de barro así, que eran el piso primitivo de la iglesia. Sí me acuerdo. Ahora ¿Eh? que has dicho de barro, eso sí. Sí. Es posible. Pero vamos, no quiero Bueno, quiero en decir que memoria. su no. carácter era mudéjar y actualmente pues lo ha perdido. Es que la iglesia. Tuvo también que en tiempo de guerra lo destrozaron y lo quitaron. El coro bajo, como una catedral. El coro bajo. Coro de sillería que tenía la iglesia de Totana. Un coro. Se entraba a la iglesia y lo primero era el coro. Coro de En sillería. las dos primeras Una maravilla. columnas. Una En maravilla. las dos primeras columnas. Y eso se quitó, lo quitaron en tiempo de guerra. Después de guerra, don Gabriel hizo el coro arriba. Bueno, Era una preciosidad que yo he visto. Yo lo vi en fotos. sí. En fotos que han desaparecido. Yo ya no sé dónde están. Yo no- Esas fotos ya no sé dónde Pero sé están. que era así. Lo del coro. Bueno, y a partir de ahí, pues la iglesia, claro, naturalmente ha perdido su carácter. Es hermosa, es muy hermosa. Hermosa. Sigue siendo hermosa, ¿no? Es la Sigue tercera, siendo- la tercera iglesia de la región. Sí, sigue siendo grande, sigue siendo catedralicia. Claro, es una basílica. Pero ha perdido su carácter primitivo
el carácter mudéjar que tenía, eso lo ha perdido. Dicen que era como un originalmente cementerio. estaba proyectada en las dos torres, ¿no? Sí, dos torres. Dos torres. Sí, la fachada pide otra torre A la derecha. como la que hay. Lo que pide, lo que pasa es que eso vale mucho dinero. Sí, al estilo de todas las que se Eso ven. costó muchísimo tiempo hacerlo y además hubo muchas interrupciones. Empezaron en 1606 a construir la torre Cuesta mucho dinero. y tardaron un montón. Se nos ha acabado el tiempo, amigos, ha sido muy interesante. Don Paco, le pregunto a usted, de lo que se ha perdido en Totana, a juicio suyo, ¿qué es lo que más lamenta? No lo sé, me lo pregunta así a bote Hasta pronto, pronto, no sí. No lo sé, lo que se ha perdido en Totana, no lo sé. Se han perdido muchas cosas, se han perdido muchas costumbres, muchas cosas, pero en muchas se ha mejorado, como en natural, en muchísimas, en otras... Hemos ganado muchas cosas, cierto, pero le preguntaba de lo que hemos perdido, bien sea en la parte arquitectónica, como en la parte social, como en la parte cultural, que hemos perdido, que cosas que después... Una de las cosas que se han perdido en Totana era eso que yo decía, que decíamos al principio, de las muchas casas vacías que hay en el casco antiguo. Casas vacías que va a ser muy difícil rehabilitar y volver a construir, porque hay calles que por su estrechez, aunque te permitieran construir pisos, no puedes construir pisos. En una calle... No, bueno, Yo recuerdo, hablando de la casa Están vacía, catalogadas además. 6-8 metros, exacto, o 6-8 metros de ancha, no puedes construir... había un 3 o 4 proyecto, yo pisos. recuerdo, don Paco, que había un proyecto recién iniciado esta legislatura en el año 2015, creo recordar que había un proyecto ARRU, creo que se llamaba, que era para humanizar Totana, para integrar Totana, y entre ellos contemplaba, el que lo llevaba adelante, creo que estaba llevando adelante el arquitecto Paco Guerao, me parece que se llamaba, que de alguna manera era un proyecto que pretendía integrar a Totana en su conjunto, y contemplaba esas partes que están aisladas de Totana, y las integraba, pero yo no sé si fue falta de recursos, o lo que fue que se ha quedado en el aire. Eso no está, yo creo que no está programado, ni siquiera pensado, no lo sé. Ni siquiera pensado. Yo creo que... Pero hay muchas Perdón, cosas ahora, vacías, don, muchas cosas vacías. de Ginés, Sí. ¿qué echas en falta? Que me toca la misma pregunta. Sí, la misma pregunta. Y después Pues yo, sencillamente, la falta de respeto por lo antiguo, en líneas generales. De casas, de edificios, de monumentos, de calles, de plazas, de ideas, de historia, de la rotulación de las calles de Totana, que ignora nombres históricos de primera importancia. Muchísimas cosas. Falta de respeto por lo antiguo. Dicho antiguo, Sí. a esos niveles, muchos niveles. Eso para mí es lo más importante. Habría que recuperar eso también, ¿no? Recuperar, es que para recuperar eso hay que educar al personal. Y yo cuando hablo de personal, Bueno, el pueblo soberano no tiene la culpa. En este momento, No tiene la humildemente, ustedes lo están haciendo. Bueno, yo siempre, mi actividad en Totana y fuera de ella siempre ha sido velar por Totana, escribir sobre Totana y dignificarla en lo posible. Siempre ha sido lo que yo he pensado y lo que yo persigo. Continuamente y en mi juicio. Que nadie se siente molesto. Y si alguien se siente molesto, le pido disculpas. Yo iba a comentar, sí, apoyando lo que decía Ginés, en el aspecto arquitectónico, digamos, es un auténtico desastre. No hay un estilo, un régimen de alturas, y la destrucción digamos, de edificios como la Encomienda, que es el que más suena, porque realmente, si cabe, a lo mejor es el más antiguo, no lo sé, pero bueno, que realmente yo para mí pienso que eso ya es irreversible. Porque además cualquier intento que se hace de que realmente el casco antiguo no crezca más, pues claro, va contra los intereses económicos de mucha gente que tiene, digamos, una casa pequeña y le gustaría hacer ahí bajo y 2 plantas. ¿Tú te has fijado bien en el desastre que es la calle de la Encomienda actualmente? Sí, Es un claro. auténtico desastre. Bueno, y en Cánovas del Castillo, la casa que había donde estaba la farmacia de Ahí he vivido Cascales, yo, ahí he vivido yo. o sea, ahí realmente había un edificio que era para conservar. Aunque, mira, yo considero una obra que está muy bien hecha, la Casa de los Carlos,
que han hecho Sí. un edificio nuevo, pero sin embargo han conservado un estilo que realmente recuerda al ambiente aquel. Pues si se hubiera hecho esa misma actuación, se hubiera conservado, no, puede usted tirarla, pero ya sabe usted que debe conservar completamente la Tiene fachada. un valor ambiental. Está La zona donde está el Banco de Sabadell ahora, pues lo mismo, hicieron lo mismo. Termino. Las casas características de Totana y de algunos pueblos de la región como Jumilla, Yecla, etcétera, tienen un estilo definido. En la planta baja, la entrada y dos ventanas grandes a la calle. El piso inmediatamente superior, una especie de terraza o de... Hay un balcón en medio y a su lado hay otros balcones y encima las ventanas de las cámaras. Sí, sí. De las cámaras. De las cámaras. Esos son los... Graneros. Sí, graneros. Y esas son las 3 fases de las casas, que quedan muchas en Totana todavía. Sí, entonces, intuyo por lo que estás comentando, Ginés, que para ti es inquietante recuperar la identidad de Totana. Y eso es una parte de recuperar la identidad de Totana. Claro. Lo que estás comentando. Yo lo doy irreversible esos temas. Lo que pasa es que como se ha tirado Bueno, tanto... cuando hablo, comentaba Joaquín que es irreversible, exactamente. Una cosa que es identitaria en Totana y creo que comparten conmigo y no lo hemos tocado, que es el tema de las alfarerías, de la alfarería. Eso se ha perdido completamente. Hemos perdido... Queda media docena de alfareros. Eran 30 y pico, 40, y creo que estás diciendo muchos, me parece. Que Yo vivan de eso. hablo por la presidenta. Creo que sí, creo que estás hablando. Que vivan de eso, creo que estás hablando mucho. Una pena. Don Paco Guerao, ha sido un placer conversar con usted. Ginés Rosa, lo que pasa es que yo a don Paco Guerao le llamo don Paco Guerao de siempre. De siempre, porque... Yo no sé por qué. vamos a ver. La figura de Paco infunde respeto. 80 y pico años no son cualquier cosa, son 80 y pico años. Infunde respeto, hombre. Tienen su y propio... además que 84. Tiene su propio peso específico, 80 y pico años. Don Paco Guerao, muchas gracias. De los orígenes de la manera coral en Totana, está don Paco Guerao ahí metido dentro. Don Ginés Rosa, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y don Joaquín Maestre, buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, encantado. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado con lo comentado por nuestros tertulianos. Hablamos de Totana, hablamos humildemente de lo que poco conocemos. Ellos conocen bastante más, pero es una manera muy humilde, como le comentaba antes, de transmitir el cariño por este pueblo, de transmitir para recuperar la identidad que creo y comparten mis amigos que se está perdiendo poco a poco. Debemos de evitarlo. Totana es un pueblo hermoso, una gente maravillosa, un lugar paradisíaco. Quizá de repente el no conocerlo lo suficiente conduce a hacer cosas como las que vemos que nuestros invitados criticaban. Buenas tardes y muchas gracias.